Hermanos, Dios les bendice a todos. Are you gonna translate? Really? Make an effort. Okay. Nuevamente, be welcome, brothers. It's a pleasure to have you in Quilotepec. For all the brethren here in the church, always is a pleasure. Bienvenidos, hermanos, a todos. Hemos estado analizando una carta. ¿Se acuerdan cuál es? No, ya tenemos traductora, no te había visto. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a traducir? Entonces, she's a native speaker in English. Aquí también tenemos a Guillaume y a Giovanna, no hombre, aquí nos sobran hoy traductores. Siéntense cada uno con uno. Si quieres ahí o acá. Bienvenida. ¿Está David contigo? Sí. Hello. Bien. Es bueno estar con la iglesia. Y entonces estamos con la carta de Pedro y nos habíamos quedado en el capítulo 2, versículo 10. Y habían algunos planes para hoy en la noche, teníamos una reunión y decía, no, es que José predica de a una hora el sermón, y entonces traté de acortarlo. Y entonces cuando estaba estudiando estos, vamos a tomar solo dos versículos de esta epístola, el versículo 11 y versículo 12. Pero cuando empecé a profundizar en ella encontré así un océano de cosas por compartir. Entonces, como no hay junta, creo que podemos tomar un poco más de tiempo. ¿No me escuchan? Yo sí me escucho. Bueno, ¿ya me escuchan mejor? Ok. Sí, así está bien. Sí, ya están traduciendo ahí a un lado. Entonces, les comentaba, vamos al versículo 11. ¿Ya lo tienen todos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. ¿Listo? Y dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Está muy saturado. Manteniendo buena. ¿Sí? Ya creo que ya. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Padre Santo, damos gracias por este tiempo. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Damos gracias porque en todo tiempo tú muestras tu amor para con nosotros. Tu amor es manifiesto en nuestro respirar, en nuestro andar, en nuestro diario vivir. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas a través de las tribulaciones. Gracias porque tú nos fortaleces a través de las pruebas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo. Porque tú muestras tu amor de una forma en que solamente a través de tu Espíritu Santo en nosotros podemos percibir. Porque el entendimiento sin el poder de tu Espíritu, el entendimiento humano, Señor, no es capaz de conocer la grandeza de ti, Señor. Y damos gracias porque tú abriste un día nuestros ojos y hoy, Padre, te podemos ver, te podemos percibir, te podemos sentir. Gracias por habernos traído, Señor, de muerte a vida, Señor, con el poder de tu Evangelio, Señor. Hoy agradecemos infinitamente este don, este regalo que ha provenido de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre, Dios. Amén. En esta primera parte, ¿se recuerdan en el versículo 9 y 10? Pedro empezaba a decir una característica. La iglesia, los hijos de Dios, eran un pueblo apartado para Dios.
En el versículo 9 habíamos visto, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro empieza a poner una base y nos empieza a dar que nosotros como hijos tenemos una característica diferente a la de todo el mundo. Nos ha establecido como hijos. Y una vez que nosotros hemos entendido cómo es que el Señor nos ha tomado aparte, nos ha dado ciertas características que el mundo no tiene, solo por el poder de Dios a través del Evangelio. Pedro entonces comienza el versículo 11 con una exhortación. Cuando alguien te exhorta, nuestro hermano Marcos les pedía hace un momento en la oración, cuando alguien nos hace una exhortación, ¿cómo respondemos ante la exhortación? Nos enojamos, ¿verdad? Cuando alguien viene a decirnos algo, no nos gusta. Y nos resistimos a lo que el otro va a decir. En cuanto empezamos a escuchar que alguien va a criticar nuestro trabajo, nuestro pensamiento, la forma en que nosotros nos conducimos, ya sea por nuestra experiencia, ya sea por nuestra edad, ya sea por nuestro conocimiento, es como si sacáramos una espada en ese instante y quisiéramos cortar cabezas. O la lengua, es decir, nuestro corazón en ese instante dice, ¿tú qué vienes a decirme a mí? ¿Tú qué conoces lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer? Y empezamos a buscar las credenciales de aquel que empieza a hablarnos. ¿Sí? Si vas a criticarme de mi trabajo, bueno, tú eres, ¿en qué eres experto para que digas las cosas? ¿No? Si alguien va con Juan y le va a criticar los hornos, Juan le va a decir, a ver, ¿tú qué sabes de termodinámica? Y así podemos vernos en cada uno de nosotros. Y Pedro habla a la iglesia porque les va a hacer una exhortación. Y Pedro en la sabiduría del Espíritu Santo sabe que el hombre tiene esta característica, es explosivo, saca la espada. Y Pedro, con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, inicia con una palabra. Dice, amados. ¿Cómo dice Pedro? Amados. Antes de escuchar lo que voy a decirte, quiero que sepas que yo te amo. Y que lo que voy a decir es con todo el amor de mi corazón. A pesar de que sea adverso, a pesar de que sea difícil lo que voy a decirte, primero quiero que sepas que te amo. Y entonces dice, amados, yo os ruego. Fíjate aquí, no solamente empieza a suavizar Pedro el ambiente, sino empieza a hablar a los hermanos diciendo una petición de una forma diferente, no como una imposición, no como alguien superior, sino con toda humildad y sumisión, les dice, yo os ruego. Vean la humildad del apóstol Pedro aquí. Pedro, en una alta estima por la iglesia primitiva, con la autoridad suficiente para reprender, no viene con esa faceta. Viene con toda la intención de en humildad exhortar a la iglesia. ¿Y en qué consiste esta exhortación? Les dice, quiero que se consideren cada uno de ustedes, dice, como a extranjeros y peregrinos. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y entonces les empieza a decir, y amada iglesia, quiero que primeramente recuerdes que tu esencia de estar aquí es en característica o en esencia de ser extranjero y peregrino. Tienes que recordar que tu estancia en esta tierra es pasajera. Tienes que recordar que el tiempo que el Señor te permite estar aquí no durará para siempre. Estas dos palabras hacen mucha alusión a la forma en la que el pueblo de Israel vivía. El pueblo de Israel conocía qué era ser peregrino. El pueblo de Israel conocía qué era ser extranjero. Cientos de años vivió en el exilio en Babilonia, estuvo en Egipto, vivió en el desierto, deambulando 40 años. La historia de Israel tiene muy arraigadas sobre sí estas dos palabras, extranjeros y peregrinos.
Personas que deambulaban de un lugar a otro con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Pedro les habla con una palabra especial, haciendo alusión a la historia que ellos experimentaron. Y tal parecía que la iglesia había olvidado su esencia. Había olvidado que eran peregrinos y extranjeros. Dos versículos atrás, Pedro les dice, ustedes son un pueblo escogido. Han sido tomados aparte. No pertenecen a este lugar. Pero parece que la forma en la cual hoy se conducen hace alusión a que han olvidado esas dos palabras. Hoy, iglesia, te digo a ti también, cada uno de nosotros somos extranjeros y peregrinos. Lo que vivamos aquí no durará para siempre. Lo que querramos lograr aquí se desvanecerá con el tiempo. La esperanza de todo hijo de Dios es esta, que cada uno de nosotros somos extranjeros en la tierra a la cual hemos sido enviados. Y por este sentido, hermanos, mira lo que empieza a decir. Un extranjero, un peregrino, es aquel que sabe que por donde va a ir no se va a quedar por mucho tiempo. Por lo tanto, no echa raíces. Por lo tanto, hace alusión a pensamientos, a sueños, a ideas que lo liguen a ese lugar. Va de paso. Nuestros hermanos hoy son peregrinos, son extranjeros que vienen a nuestra tierra. Y por más que les guste aquí, ellos tienen que regresar, ¿no? Ya tienen sus boletos de regreso. Saben que tienen que irse a otro lugar. Y esa misma actitud es la que tenemos que tener en nuestra vida espiritual. ¿Qué boleto tenemos comprados, hermanos? La vida eterna. Tenemos ese boleto de la vida eterna. Que lo que vengamos a hacer acá es por un corto periodo de tiempo. 90, 80 años es un corto periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo te permitirá el Señor vivir? Y en todo ese tiempo tienes que tener esta idea. Yo solamente aquí soy peregrino y soy extranjero. Porque mi destino es más glorioso, más duradero de lo que pueda estar experimentando aquí en la tierra. Y con esta idea, Pedro les señala algo contundente. Les dice, por tu esencia, tienes que abstenerte, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro les dice, conoce tu situación, conoce quién eres, para que con base en ese recordatorio constante, te dice, abstente de los deseos carnales. Abstente de los deseos carnales. ¿Qué es lo que hace un deseo carnal? Un deseo carnal empieza a satisfacer tus necesidades. Y al satisfacer tus necesidades, empiezas a generar raíces donde no tienes que generarlas. Mira, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 nos habla acerca de estos deseos carnales. Acompáñame a la escritura a Gálatas capítulo 5. ¿Qué son los deseos carnales? 5, 19 al 21. Entonces, vean, vimos nuestra condición y Pedro nos dice, absténganse de los deseos carnales. 5, 19, 21. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tienes duda de qué es lo que nos tenemos que abstener, Gálatas lo dice muy bien. Dice, como hijos de Dios, abstente de todo esto. Yo les pregunto, ¿qué es abstenerse? ¿Qué es abstenerse? Fíjate, algo importante de esto, hermano, es
La abstinencia es poder tener el deseo, pero no sucumbir ante él. Porque estamos en una lucha constante. No significa que no llegues a tener eso. Dice, cuando llegue a presentarse, llévalo cautivo. Abstente de darle rienda suelta a ese deseo. No caer en eso. Porque tenemos dominio propio, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Dice una palabra importante, abstente de los deseos carnales. Porque mira, ¿qué hacen estos deseos? Estos deseos se encuentran en una batalla ¿contra quién? Contra el alma. ¿Y cómo es una batalla? Una batalla es una pelea. Fíjate, la palabra clave aquí dice, están batallando ¿contra quién? Contra el alma. Son ataques constantes, hermano. Esto es constante. Pero te dice, nosotros podemos tener este poder de decir, me puedo abstener, porque el Espíritu Santo mora en mí. Hermanos, cuando nosotros sucumbimos ante esto, vamos a tener un peligro muy grande en nuestras vidas. Tenemos una lucha constante de estos deseos que están batallando con nuestra alma. Y cuando nosotros cedemos ante esas pasiones, vamos a empezar a perder la comunión con el Señor. Observa este pasaje cuando dice, eres peregrino y extranjero. Un peregrino y extranjero está caminando constantemente. ¿Sí? Un peregrino se mueve constantemente porque va viajando a otro lugar. Cuando mis deseos carnales son tan fuertes que no puedo frenarlos, cuando cedo ante ellos, me van a quitar la energía para poder seguir caminando. Es decir, cada vez que yo permito que en mi vida estos deseos tomen fuerza, mi peregrinar en esta tierra se va a frenar. Y entonces empezaré a echar raíces en este mundo. ¿Dónde está nuestra morada, hermanos? ¿Dónde está? Pero cuando sucumbimos a los deseos carnales, empezamos a hacer de esta tierra nuestro hogar. Empezamos a hacer de los anhelos de la carne los anhelos de nuestra vida. Y estos deseos van a generar en nosotros cansancio, van a quitar fuerza, van a quitar visión a donde tenemos que ir. Ciertas personas hablan acerca de cuando tienes una idea, cuando tienes un sueño, te sugieren que no lo cuentes hasta que lo puedas realizar. Porque cada vez que lo vas contando, le restas fuerza a ese proyecto, le restas fuerza a esa energía. Porque entre más lo cuentas y dices, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y cuando menos piensas ya no hizo nada. Porque gastó sus esfuerzos, su energía en irlo soltando. Y mira, esta parte importante, cuando nosotros cedemos a estos deseos, perdemos la fuerza de seguir andando. Perdemos la fuerza de seguir en comunión con el Señor porque desmayamos, porque flaqueamos, porque sentimos culpa. Porque el pecado empieza a ser una opresión sobre nuestras vidas de tal forma que nos impide seguir avanzando. Pedro con sabiduría nos exhorta, abstente de eso, porque esos están batallando constantemente. Una batalla requiere energía, requiere esfuerzo. Y nosotros tenemos que aprender a enfocar nuestra energía y nuestro esfuerzo en nuestra meta. Acompáñenme a Romanos 7:23. Romanos 7:23. Dice 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo nos revela y nos refleja la lucha constante que tenemos en nuestro interior.
Ciertamente hemos sido redimidos, hermanos, y damos gloria a Dios por ello. Hemos sido comprados a precio de sangre, pero hay una batalla que libramos día con día en nuestro interior. Cuando no somos fuertes y valientes para enfrentarla, sucumbiremos ante el deseo de la carne, hermanos. Y puede ser algo muy sutil, puede ser algo muy simple, pero tarde que temprano nos empezará a apartar, nos empieza a esclavizar. Y no necesita ser algo tan vergonzoso. Pedro nos hablaba incluso el darle el gusto al sueño, el deseo de la carne, tan simple como eso. Qué rico es dormir. Qué rico es descansar. Qué rico es no hacer nada. Qué rico es. Pero sabes, ese es un deseo de la carne. Que puede parecer inofensivo, pero que también resta energía para hacer lo que tenemos que hacer. El comer, el beber, son deseos de la carne, son necesidades que tenemos que satisfacer. Pero cuando no sabemos dominarlas, ese deseo nos domina a nosotros. El deseo de satisfacer nuestras necesidades por el dinero, por muchas otras cuestiones, si no sabemos controlarlas, ¿qué va a pasar? Me va a dar ansiedad, me va a dar preocupación, porque quiero tener el control yo de mi vida y no le dejo a Dios tener el control sobre mí. Cuando tengo carencia, hermanos, ¿cómo nos ponemos? ¿Hay angustia? Hay angustia. Pero es un medio por el cual el Señor nos permite decir, observa tu corazón y ve cuánta falta hago yo en él. Porque tu ansiedad, tu preocupación me está diciendo que no has volteado primero a mí. Te estás centrando en tus propios deseos. Estás diciéndole, Dios, ya no quiero peregrinar porque eché raíz en este mundo y ahora tengo que satisfacer estas necesidades. Y pueden ser los deseos más buenos y humanos posibles, hermano. Tengo hijos que dar una carrera, tengo hijos que llevarlos, tengo. Señor, no puedo continuar mi camino porque tengo tantas cosas que hacer aquí antes de que tú vengas por mí. ¿Sabes? Cuando el Evangelio llegó a la iglesia primitiva, estas ideas fueron muy tachadas y muy juzgadas por la gente, porque el Evangelio ponía división, porque el Evangelio volteaba una familia en contra la otra, porque uno aceptaba a Cristo y el otro no. Y lo dice en el versículo 12, lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que entendamos en esta primera parte es decir, ¿dónde está mi confianza? Cuando yo le doy lugar a esos deseos, mi caminar se frena. Mi comunión con Dios se detiene. Pedro dice entonces, abstente. Mira, Santiago 4.1. Santiago 4.1. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Santiago 4.1. Uh-huh. Hasta ahí. ¿Te das cuenta? Cuando satisfaciste tus deseos carnales, echaste raíces en este mundo al cual no perteneces. Se te ha olvidado que eras peregrino, se te ha olvidado que eres extranjero. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones? ¿No es que cuando tú quieres algo y el otro se opone a lo que tú quieres, hay contienda? ¿Cómo se disputan, hermanos,
el último bocadillo delicioso en la mesa, en su hogar. Todos lo quieren, la última pieza del pastel. Y todos en su corazón lo quieren. Y cuando no lo sabes compartir, ¿qué hay? Pleitos, disensiones. No piensas en mí, dragón, solo piensas en ti. Y es un ejemplo burdo. Pero así como es esto, es la lucha por un petróleo en un país, es la lucha por litio en el norte del país. ¿Y qué hace una nación contra otra nación? Luchan por tener y satisfacer ese deseo, esa necesidad. Dice, ¿no nuestros pleitos provienen de nuestras pasiones? Cuando alguien no hace lo que yo quiero, cuando alguien no piensa lo que yo pienso, cuando alguien no dice lo que yo digo, ¿acaso no hay pleito? Porque queremos que nuestro deseo sea satisfecho, sea cumplido. Y dice, codicias, fíjate bien hermano, aquí algo cuando nosotros entramos en este mundo, es un mundo sin satisfacción, sin plenitud y sin llenura. El que se quede en este mundo arraigado nunca va a satisfacer su necesidad. La Escritura dice, codiciáis y no tenéis. ¿De qué te sirve anhelar las cosas si nunca las tienes? Porque no haces nada por tenerlas, solo estás que en tu corazón, ¿qué? Codiciando y deseando, y ¿por qué no tengo? ¿Y por qué me falta? ¿Y por qué no soy como el otro? Dice, matáis y ardéis de envidia. O sea, le quitas todo al otro y aún así sigues con envidia. Y algo en tu corazón. Y dice, y no podréis alcanzar, nunca lo vas a alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y aquí nos dice la clave importante. Podrás hacerlo en tus fuerzas y nunca lo vas a lograr. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. Y pedir a quien puede satisfacerlo. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando pedimos, ¿para qué pedimos? Tal vez, hermano, no eres de aquel que envidia, tal vez no eres aquel que está codiciando, pero cuando te pones de rodillas, solo pides cosas para satisfacer tus deseos carnales. Ve el engaño que tenemos en nuestro corazón. Espiritualizas algo que al final no es espiritual. Quiero, y ya, yo dices, pues que yo sé que tengo que ir al Señor, doblar mis rodillas y pedirle. Sí, pero ¿por qué no pides que renueve tu corazón? ¿Por qué no le pides que te quebrante, que te lleve al arrepentimiento, que te humille, que te sometas a Él? ¿Y qué pedimos? Para nuestros deseos. Para nuestros deseos. Ve la importancia de ser llenos por el Espíritu Santo, porque cuando somos llenos pediremos como conviene, porque Él intercede de una forma impresionante por nosotros. Hermanos, y aquí nos dicen en el 4, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entre más raíces tengas en este peregrinar, más enemigo de Dios te convertirás. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel iba ahí en su navegar, en su travesía hacia la tierra prometida? Varios pueblos, varias partes de las tribus dijeron, yo no cruzo el Jordán, yo me quedo aquí. Ya no quiero seguir, esto está bien bonito, me quedo aquí. Hermanos, ¿cuántos van a ver bonito estas tierras y se van a perder de la presencia del Señor? ¿Cuántas personas han deseado satisfacer un deseo, un plato de lentejas, por no recibir una bendición mayor? ¿Cuántos deseos carnales nos empeñamos en satisfacer antes de buscar la plenitud en Cristo? Es una batalla constante, hermanos. Y mira, cuando lidiamos diariamente con las atracciones de este mundo, cuando estamos en esta lucha, mira lo que la palabra también nos dice. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. Los hermanos, tenemos que estar prestos porque es una batalla constante. Primera de Juan 2:15. Y aquí lo dice muy claro, dice, no améis al mundo. ¿Cómo dice otra vez? No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te pongo este escenario. Imagínate que eres un ave, que vuelas por el campo en libertad a un destino. Y alguien observa tu belleza en tu plumaje y ha decidido que te verías bien en su casa. Y entonces pone una trampa y tú caes. Y tratas de salir, tratas de volar, pero no puedes. Pero ese hombre dice, yo quiero tener esa ave ahí. Y le doy alimento, le doy vivienda, le doy bebida. ¿Qué crees que va a pasar con esa ave? Después de un tiempo ya no va a intentar escaparse. Porque se ha acostumbrado ¿a qué? A estar en esa jaula. Y sabe, Satanás quiere hacer lo mismo con nosotros. Nos quiere ofrecer deleites en nuestra carne para hacernos pensar que el fin máximo del hombre termina acá. Y que tú dejes de volar. Y que tú dejes de ir hacia el lugar donde el Señor te pidió que fueras. Y te has quedado aquí estancado, en tu casa, en tu trabajo, en tus necesidades, en tus sueños, en tus metas, en tus propósitos. Y has olvidado el propósito de Dios para ti. Se te ha olvidado que eres peregrino y extranjero en esta tierra. Algo importante que tenemos que hacer es purificar nuestras almas. Como extranjeros en la tierra, no debemos permitir que las cosas terrenales nos estorben en nuestro andar. Si encontramos algo que es un estorbo, hermanos, pide sabiduría al Señor. Señor, quita esto porque sé que me está impidiendo mi comunión contigo. Estas cosas van a estar en guerra constante contra nuestra alma. Y hermano, mira lo que va a pasar. Ya entendimos que estamos en una batalla. Yo te pregunto, cuando tú estás irritable porque hay algo que está molestándote y alguien te habla, ¿cómo contestas? ¿Cómo reaccionamos ahora en este escenario? Molestos. Nos airamos, ¿verdad? Tienes, no sé, a ver qué les gustaría, una piedra en el zapato y caminaste y ya tienes una herida en tu pierna, en tu pie. Y alguien te empieza a llamar y tú estás, hasta le puedes ofender porque tienes una molestia interna. Las batallas de los deseos contra nuestra vida, hermanos, nos van a poner en una situación difícil al tener contacto contra los demás. Y en el versículo 12 de Primera de Pedro nos dice algo importante. Entiende que vas a tener una lucha constante con tus deseos, pero tienes que tener la fortaleza para que esa lucha no interfiera con la forma en la cual te comportas con el resto. Versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 2 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dice algo importante, mantén. ¿Qué es mantener? Preservar, que sea algo de continuo, que no sean destellos buenos de buen samaritano y destellos de Judas entregando a Cristo. Dice, mantente constantemente, de tal forma que tu forma de vida sea buena entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Te pongo un poco en contexto. En el tiempo en que Pedro escribe esto, la iglesia primitiva fue acusada de atrocidades. Roma principalmente. Y todas las cosas malas que ocurrían eran por causa de los cristianos. El antisemitismo comenzó desde tiempos atrás, donde primeramente todo era relacionado con los judíos, y los judíos fue una nación rechazada. Cuando los primeros judíos conocieron el poder del evangelio,
fueron marginados, fueron despreciados. Y cuando el ministerio de la salvación fue hacia los gentiles, todo aquel que era cristiano era marginado por su fe. Porque este evangelio venía a poner división a las familias, venía a poner división entre los amos y los esclavos. Y entonces, ¿qué decían? Esta ideología no es buena, esta ideología es peligrosa, esta ideología los hace rebeldes. Y todas las cosas malas que ocurrían en aquel lugar eran por culpa de los cristianos. Un emperador loco quemó una ciudad y le echó la culpa a los cristianos y vino una persecución tremenda contra ellos. Eran el chivo expiatorio perfecto. Pero Pedro decía, mira, aunque el otro te diga de ti mentiras, tú vive de tal manera que cuando venga a acusarte, no encuentre herramientas para que eche mano de ti. Aunque tú en lo personal estés batallando con tu alma por tus propios deseos, ten fuerza para presentarte recto ante los hombres. Porque las circunstancias te van a hacer tambalear. Podrás desfallecer. Pero cuando venga el gentil a verte y a juzgarte y a tacharte de todo lo que quieras que te tachen, mantente firme. Porque dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Quiere decir que cuando el Señor los tome de su mano, cuando el Señor les muestre lo mal que se han portado contra un hijo de Dios, entonces den gloria a Dios y entiendan que no fuiste tú, sino fue Dios en ti. Un hombre convaleciente yacía en su cama, estaba a punto de morir. Y un joven entró a atender sus heridas, a atender todo. Y el hombre, cuando vio a este joven, empieza a arrasarse sus ojos de lágrimas. Y este hombre moribundo le dice, si tú supieras que yo soy el asesino de tu padre, no harías esto. Y el joven le contesta, yo desde antes de venir aquí ya lo sabía. Y el hombre moribundo empezó a derramarse en llanto y a poner en evidencia que el amor de Dios había cubierto a ese joven. Que él en sus fuerzas no pudo haber hecho eso, sino un Dios poderoso que logró infundir a ese joven con amor. Y hermanos, cuántas cosas en verdad pueden abrumar nuestras vidas en nuestro diario vivir, pero ninguna de ellas es justificación para que el Evangelio de Cristo sea pisoteado. Dice, conduce tu forma de vida de una forma buena entre los gentiles, para que el Evangelio no sea vituperado. Porque cuando estamos así, decimos, estoy hasta la coronilla. Allá Guillaume diría, je ne marre. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cómo reaccionamos? Explotamos, estallamos, ya no podemos más con la vida. Pero hermano dice, mantente constante. Somete tus deseos, somete tu entendimiento para que presentemos un buen testimonio. Mira, cuando esta persona llega a los pies de Cristo va a poder entender que lo que tú lograste hacer, ahora Él también es capaz de hacerlo. Y en esto versa nuestro buen testimonio. ¿De qué sirve que vayamos y prediquemos a un Cristo del cual yo no puedo echar mano? ¿De qué sirve que vayamos a decir, mira, te voy a enseñar a quién te va a consolar si yo no busco consuelo? ¿De qué sirve que prediquemos que hay un Dios dador de vida si yo sigo con el rencor porque estoy enfermo? O el Dios que puede proveer toda mi necesidad cuando sigo cargando la responsabilidad de mis finanzas en mis manos y no en el Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, vive de tal manera que cuando un gentil te vea, pueda también rendir su vida a Cristo.
porque puede entender que no fuiste tú en tus fuerzas, sino fue un Dios poderoso obrando en la tuya. Ponte de pie, hermano. Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Damos gracias por tu amor. Damos gracias por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque, Padre, tú nos has tomado aparte, Señor. Porque en nuestra vida, Señor, tenemos que entender que somos peregrinos, que somos extranjeros en este mundo, Señor. Y que nada de lo que el mundo pueda ofrecernos, Señor, debe ser lo suficientemente grande para atarnos, porque tú nos has hecho libres, Señor. Perdónanos si hemos querido echar raíces en este mundo. Perdónanos si hemos querido echar, Padre, nuestros sueños por la borda cuando tú nos has llamado a algo más grande, Señor. Perdónanos por dejar de verte a ti. Perdónanos, Padre, por poner nuestras miradas en otras cosas que no eres tú, Señor. Ayúdanos a recordar que somos peregrinos y que somos extranjeros en esta tierra. Que las cosas que el mundo ofrece son pasajeras, Señor. Sabemos que tú puedes darnos bendiciones, sabemos que tú puedes cubrir nuestras necesidades aún más allá de lo que esperamos, Señor, pero no desvíes nuestro corazón hacia ellas. No permitas que nuestro pensamiento, que nuestro entendimiento se disperse hacia el propósito al cual tú nos has llamado, Dios. Ayúdanos a ser un buen testimonio ante el mundo, mostrándoles tu amor, mostrando tu misericordia en cada palabra, en cada acción, en cada pensamiento. Perdónanos, Padre, cuando nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, Señor, y hemos pisoteado tu evangelio con nuestra conducta, con nuestras palabras llenas de ira, con nuestro pensamiento que no te agrada. Perdónanos, Padre, porque en algún momento hemos empezado a satisfacer nuestros deseos y entonces hemos dejado de caminar hacia el lugar donde tú nos has llamado que vayamos, Señor. Perdónanos, Padre, por muchas veces ser como Sansón, que se quedó entre los brazos de Dalila, Señor. Y cuando ella tomó su cabello, él perdió su fuerza, Señor. Y así nosotros, cuando nos llenamos de nuestros deseos carnales, perdemos nuestra fuerza para seguir. Pero hoy, Padre, te pedimos que tú renueves nuestras fuerzas, que tú nos fortalezcas, que tú nos des ánimo, que tú nos des aliento, Señor. Te pedimos perdón y tu misericordia, Padre. Y te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu evangelio que hoy nos ha dado vida, que tú nos has permitido, Señor, ser apartados para un propósito más grande que el nuestro. En tus manos estamos y damos gracias. Amén. Dios les bendice, hermanos. Somos despedidos.